Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo desde Oporto, en Portugal. Es un placer para mí dar continuidad a esta serie de seminarios centroamericanos que hemos iniciado. Agradecer el especial apoyo de la Asociación Matemática de El Salvador y la Asociación de Matemáticas de Honduras, AMATES y ASOMAT, que nos están apoyando, a las universidades que nos están respaldando, a la Universidad de El Salvador, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad de Panamá y a todos los que nos colaboran y nos apoyan, nos asisten. Es un gusto tenerlos aquí. Es un placer para mí presentarles a Yaya. Él ya es doctor y en realidad es postdoctor por la Universidad de Sao Paulo. Sin más, lo dejo con Yaya para que nos presente ciclos lineales y exponentes de Lyapunov, una introducción. Muchas gracias por aceptar la invitación, Yaya. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y gracias a ustedes todos que están aquí nos acompañando. Y hoy el tema de la charla va a ser sobre cosiclos lineales y exponentes de Lyapunov. Va a ser una charla introductoria. Entonces, para empezar, voy a definir los exponentes de Lyapunov a través de ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo que voy a hablar va a ser sobre subdivisiones baricéntricas de triángulos. Entonces, solo un momento. ¿Qué es subdivisión baricéntricos? Céntricos. O sea, vamos a considerar un triángulo cualquier en el plano, aquí es T, y vamos a dividir ese triángulo en 6 triángulos más pequeños. ¿Y cómo que vamos a dividirlos? Vamos a conectar el punto medio de cada lado con su vértice opuesto. Aquí, aquí y aquí. Entonces, esas son las medianas del triángulo. Y estos segmentos se intersectan en un punto interior de triángulos. Y ese es el centro de gravedad del triángulo, ¿no? Y eso divide esses triângulos em 6 triângulos mais pequenos, que são esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Saben? Y entonces, la subdivisión baricéntrica es una colección de 6 triángulos, que son aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que son definidos por los lados originales del triángulo originales y las medianas del triángulo. Entonces, começamos com triângulos e o resultado dessas subdivisões são outros triângulos, 6 outros triângulos, T1, T2, T3, T4, 5 e 6, T5 e T6. Entonces, la subdivisión baricéntricos, uno empieza con triángulo y produce triángulos. Entonces, es natural iterar ese proceso. O sea, subdividiendo baricéntricamente cada uno de esos triángulos resultante de la subdivisión. O sea, pegando T1, comenzando de nuevo el proceso, subdividiendo. Y así. Y este también, subdividiendo. Y cada uno de esos triángulos uno aplica el mismo proceso. Entonces, en el primer paso, uno obtiene 6, en el segundo, vamos a obtener 36 y así sucesivamente. Voy a mostrar una figura aquí, como o que acontece. Es, entonces, ese uno empieza con el triángulo T,
Empiezo con triángulo T y obtengo T1, T2, T3, T4, T5, T6 y la misma cosa también con cada uno de esos triángulos que están aquí. Uno empieza subdividiendo esos triángulos y así sucesivamente. Cuando el proceso es suficientemente grande, uno obtiene una figura de ese tipo. Lo que nos interesa aquí es medir la delgadez de esos triángulos. Medir la delgadez de un triángulo a través del aspecto, de relación de aspecto. Se dar un triángulo T, uno asocia un número alfa de T, que es el área del triángulo T sobre el máximo longitud de las arestas. Lambda T, L de T es el máximo de las longitudes de los lados. Y ese número alfa de T se llama relación de aspecto. Esa es la relación de aspecto. Observa que a medida de la subdivisión, que la subdivisión se vuelve cada vez más fina, esos triángulos se vuelven cada vez más excéntricos. Uno ve que esos triángulos se vuelven cada vez más finas. Entonces, nós queremos saber, por ejemplo, si el proceso es suficientemente grande, ¿dónde converge ese número alfa de T? Pero para hacer el proceso más interesante, nos vamos a introducir una medida de probabilidad en ese espacio. Entonces, lo que haremos ahora es considerar un triángulo T, que es un triángulo, y considerar un dado con 6 lados, un dado con 6 lados. Y el primer paso es, nosotros vamos a dividir ese triángulo baricéntricamente. Ok. Y tenemos T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Ese es el primer paso. Paso. Entonces, para el segundo paso, nos vamos a lanzar este dado T. Y si sale, por ejemplo, el número 2, escogemos el triángulo 2 y hacemos la subdivisión del triángulo 2. Entonces, y así. Y volvemos a etiquetar, por ejemplo, aquí era inicialmente el triángulo T2, entonces sería T2-1, T2-2, sucesivamente hasta T2-6. Entonces, ese es el segundo paso. Entonces, en cada paso nos vamos a lanzar el dado. Si sale un número, escogemos el triángulo correspondiente y hacemos la subdivisión. Y así obtenemos una sucesión T0 que es igual el triángulo original, T0, que contiene T1, T2, Tn, etc. Y vamos a asociar a cada triángulo T alfa de T0, que la relación de aspecto del triángulo T0, que voy a denotar por alfa 0, y
alfa 1 vai ser alfa de T1. Alfa de T1. E assim, alfa N seria alfa de Tn. Son alfa N é a relação de aspecto associado ao triângulo Tn. ¿Está bien? Entonces, el teorema es el siguiente. Teorema que existe un número real un número real que voy a denotar por lambda, que es estrictamente positivo, tal que limite cuando n converge por infinito y 1 sobre n logaritmo de alfa n. Isso dá 2 vezes lambda. O sea, si los triángulos Tn se eligen sucessivamente mediante un lanzamiento de dados, entonces con probabilidad 1, aquí casi siempre, o sea, con probabilidad 1, su relación de aspecto converge por 0 en el enésimo lanzamiento a una tasa exponencial gobernado por ese número lambda. O sea, alfa n es aproximadamente exponencial menos 2n lambda. ¿Sí? Y ese número lambda es un exponente de Lyapunov. Es un exponente de Lyapunov. Ese es el primer ejemplo de exponente donde los exponentes aparecen usando subdivisiones baricéntricos de triángulos. Entonces, si uno tiene pregunta, puede interrumpir en cualquier momento para preguntar. Ok, ese es el ejemplo 1. Ejemplo 1. Y el ejemplo 2, vamos a ver otro ejemplo, ejemplo 2. Es un problema bien clásico en sistema dinámico y teoría ergódica, que es el producto de matrices aleatorias. Vamos a considerar n matrices A1 hasta n. Son matrices en GLDR. GLDR es el conjunto de las matrices D por D cuadrados, D por D, con determinantes diferentes de 0, o sea, invertible. Y vamos a asociar a cada una de esas matrices una probabilidad P1, Pn, son números positivos, Pj es positivo, y la suma P1 hasta Pn igual a 1. O sea, el proceso que voy a describir es el siguiente. Imagina teniendo dos matrices y tiene una moneda, y cada vez que lanza a moneda, si sale cara, usted escoge una matriz. Por ejemplo, el caso de dos matrices A1, A2, y tiene una moneda, si sale cara, usted escoge entre A1 o A2. Por ejemplo, si sale cara, usted escoge A1, y si sale corona, usted escoge la matriz A2. Entonces, uno sigue escogiendo A1, A2, dependiendo del resultado del lanzamiento de moneda. O sea, en general, uno puede hacer el mismo juego usando n matrices, y P1 hasta Pn representa la probabilidad de escoger
la matriz AN. Entonces, eso define una sucesión de variables aleatorias Gn, un espacio, por ejemplo, omega, para tomando valores en A1 hasta AN. Y PJ representa la probabilidad que Gn igual a AJ. ¿Eh? Y lo que queremos hacer es que escogemos esas matrices de manera aleatoria y multiplicamos todos esos resultados que obtuvimos y viendo cómo crece la norma de esas matrices. O sea, cómo crece a I1, a I2, a IN, cuando N es suficientemente grande. Cuando N es suficientemente grande. E esse é um teorema que foi resolvido em 1960 por Furstenberg-Kesten. Furstenberg-Kesten. Alô, Oscar? Ya estamos de nuevo. ¿Puede continuar? Parece que a conexão caiu. Sí, pero solo fue en su caso, porque acá siguió. Ah, ok. Sei que a internet aqui não está muito bem. Vou compartilhar de novo. Um momento para compartilhar. Tal vez assistir o vídeo. Regresó. Sí, Sí. estamos viendo. Ok. Lo que estaba explicando es que este teorema de Furstenberg-Kesten nos da el resultado sobre el crecimiento de la norma de esos productos aleatorios de esas matrices, donde a I1 es uno de esas matrices, A1 hasta N, que fue elegido con, por ejemplo, A1 con probabilidad P1 hasta N con probabilidad Pn. Y Furstenberg-Kesten dice que existe un número real, lambda plus, tal que el límite cuando n va para infinito y 1 sobre n, logaritmo de la norma y Gn, G1 aquí es igual a lambda plus. Aquí estoy considerando la norma como la norma del operador. O sea, si ¿aló? Si considera una matriz D por D invertibles, de E es a la norma ya es nada más do que el suprimo de todos los vectores que son diferentes. El vector nulo ya aplicada a V sobre la norma de V. Y geométricamente uno puede interpretar esa norma con el siguiente. No considera el círculo unitario, o aquí en este caso la esfera unitaria, SD, en RD,
Dice aquí. Y uno aplica la matriz A y la imagen de la esfera SD es un elipsoide. Elipsoides. Aquí la imagen de SD. Y esa es la norma de A, que es el máximo dilatación de esos vectores. Entonces, lo que dice este teorema es que existe un número real, lambda plus, tal que 1 sobre n logaritmo de Gn hasta G1. Y recuerda que Gn es Gn es una sucesión de variables aleatorias que toma valor en A1 hasta An. O sea, esos Gn son nada más uno de esos A1 hasta An. Entonces, eso quiere decir que la norma de Gn crece aproximadamente a una tasa exponencial gobernada también por lambda plus. Y si lambda plus es positivo, eso quiere decir que esa norma converge. Si lambda plus es positivo, isso converge por infinito. Y si lambda plus es negativo, isso converge por zero. Esse número também, nesse caso, é um exponente de Lyapunov. Lambda plus é um exponente de Lyapunov. Exponente de Lyapunov. Essa é a primeira parte do teorema. E existe outro número que é dual. Existe um Pero número. ya, solo una ¿Sí? pregunta. ¿Y ¿Sí? lambda más no puede ser cero? ¿O Pode la ser zero, sim. Ah, Sim, pode tomar o valor zero. E daqui a pouco vou dar um exemplo onde lambda plus é zero. Você tem um valor positivo, negativo ou zero. No caso que é zero, isso é como se as matrizes se comportam como rotações. Ou seja, uno não cria excentricidade, perdão. O sea, si uno tiene una rotación, uno sabe que los vectores aquí no crecen. En una rotación los vectores no crecen, eso está girando, no está creando norma. el En ese, elipsoide sería la misma circunferencia, entonces. ¿ah? En ese caso, el elipsoide sería la propia circunferencia. Exactamente, sí. Uno Ah, pega la esfera, intenta girar la esfera, pero no está creando nada de excentricidad. Hay una norma también dual que la mínima dilatación aquí, que la conorma, o sea, aquí es un ínfimo, todas las dilataciones V diferente de zero, norma de A de V sobre norma de V. Isso se A invertibles, isso é nada mais do que a norma inversa de A inversa. Não há uma boa notação para essa norma. Geralmente, na literatura, uno pode ver M de A, que é a norma mínima. Essa daqui é a norma máxima, que é a máxima dilatação, mínima dilatação. E se uno tem rotação, como Oscar lo notó, se uno tem uma rotação, a mínima dilatação e a máxima dilatação é a mesma. E nesse caso, se uno considera a norma ínfima, existe um número também real, que é lambda menos, tal que 1 sobre n logaritmo de la norma mínima, en ese caso, inversa del inverso, toma límite cuando n converge por infinito, eso es igual a lambda menos. Y también, cómo interpretarlo, que la norma mínima crece exponencialmente a una tasa
gobernado por ese número, lambda menos. Aquí también es, lambda menos es un exponente de Lyapunov, es el exponente extrema. Lambda menos y lambda más, en este caso, son los exponentes extremos. Ese es el mayor exponente, ese es el menor exponente. Es un exponente de Lyapunov. Exponente de Lyapunov. Ok, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien concreto. O sea, tomando dos matrices, A1, por ejemplo, tiene 2 por 2, 2, 0, 0, 1 medio. Y A2 vai ser 1/3, 0, 0, 3. Y vamos a asociar una probabilidad P1 igual a 1 medio y P2 también igual a 1 medio. O sea, la probabilidad de escoger la matriz A1 es 1 medio y la probabilidad de escoger la matriz A2 es 1 medio. ¿Está bien? Entonces, los productos que aparezcan G1 hasta Gn hasta G1 es nada más que A1 aplicada a N1 veces por A2 aplicada a N2 veces. Recuerda que esas son matrices diagonales, esas matrices se conmutan. Entonces, los valores posibles de ese producto es A1, N1 veces, A2 y N2 veces, con N1 más N2 igual a N. O sea, aquí tenemos 2, 0, 0, 1 medio, potência N1, por 1/3, 0, 0, 3, potência N2. Isso é igual a 2 potência N1 sobre 3 sobre 2 potência N1. Né? E sabemos com esses processos estamos escorrendo A1 com 1 meio e A2 com 1 meio. Então, se N é suficientemente grande, essa é a lei de los grandes números, né? Se N é suficientemente grande, nós sabemos que N1 é igual a N2 é igual a N sobre 2. Essa é a lei de los números grandes, de los grandes números. Certo. Entonces, esa expresión aquí es igual a 2/3 elevado a n sobre 2. 0, 0 y 3 medio n sobre 2. ¿Sabe? Y olhando 1 sobre n logaritmo. ¿Oye? Y olhando 1 sobre n logaritmo de la norma de Gn hasta G1. Eso es, aquí la norma, la máxima dilatación es 3 sobre 2 a la n sobre 2. Entonces, eso sería 1 sobre n logaritmo de 3 sobre 2 a la n sobre 2. Y es igual a 1 medio del logaritmo de 3 sobre 2. Entonces, tomar límite cuando n va para infinito. Logaritmo norma de Gn, el G1 es 1 sobre 2
logaritmo de 3 sobre 2. En ese caso, ese es lambda plus. ¿Está bien? Ese es lambda plus. Con ese ejemplo que... Ya, una Ajá. pregunta. Disculpa. Sí. Hablando un poco así de fractales, pensando en la dimensión de un atractor extraño, parte, ¿no? Del exponente del diápano. Sí, sí, porque los exponentes de Lyapunov generalmente son miden cuánto divergen las trayectorias. Ok, sí. Si exponente es positivo, quiere decir que las trayectorias divergen exponencialmente. Si exponente es negativo, quiere decir que convergen, las trayectorias convergen. Entonces, en el caso de los fractales, hay una dinámica muy, muy rica, ¿no? Que hay órbitas que son periódicas, órbitas densas. Ahí, en esos casos, son los exponentes de Lyapunov. También uno puede analizar los exponentes de Lyapunov para fractales, sí. Correcto, gracias. Y ese caso es bien específico para productos aleatorios de matrices. Y daqui a poco voy a introducir lo que llamo de cociclo lineal, que es una herramienta para estudiar los exponentes de Lyapunov, que sea fractal, que sea diffeomorfismo, que sea fluxos. Gracias, Jay. Mucho gusto. Entonces, en ese ejemplo simples, uno puede ver que lambda plus, que el exponente maximal es 1 sobre 2 logaritmo 3 sobre 2. Y el exponente mínimo en este caso es menos 1 sobre 2 logaritmo de 3 sobre 2. Porque la norma mínima aquí es 2/3 potencia n sobre 2. Uno colocando logaritmo, 2/3 vira menos logaritmo 3 sobre 2, que está aquí. Y uno puede ver que aquí lambda menos plus lambda plus es igual a 0. Específicamente cuando uno está trabajando en matrices con determinante 1 aquí, en GL2, por ejemplo, en GL2, SL2, perdón, en SL2, que son nada más las matrices A en GL2 con determinante 1. Con determinante de A igual a 1. Entonces, aquí la conorma de una matriz A nada más do que la norma ya inversa. Y 1 sobre la norma ya, perdón. Entonces, siempre, en este caso, siempre lambda plus lambda menos da 0. Por ese fato. Ok. Ahora vamos a ver los cociclos lineales. Cociclos lineales. Y formalmente los exponentes de Lyapunov son cantidad asociada a un ciclo lineal. Vamos considerar un espacio M de probabilidad beta mi, M un espacio, beta es un sigma álgebra en M y mi una medida de probabilidad. Y consideramos una transformación F de M para M medible. Que preserva la medida mi. No sé si ustedes se recuerdan, en la primera charla, Osvaldo definió lo que es una transformación que preserva una medida, que es dado un conjunto medible E, cualquier conjunto medible E, M, F preserva, okay, F preserva la medida mi si uno toma la medida de cualquier preimagen de un conjunto medible es igual exactamente a E. Ese quiere decir, en otras palabras, que el push forward de la medida mi con respecto a F es nada más que mi.
Esa es la notación de F'. Y decimos que F es un ciclo lineal. F es un ciclo lineal definido por una función A sobre la dinámica F sobre F. Aquí donde A es una función del espacio M para el grupo de las matrices D por D, un determinante diferente de 0, es medible. Si F es dado por, ese es F, M, D. Aquí, si uno tiene un punto X, X y un vector V en RD, en la primera coordenada uno aplica la dinámica que F. Tenemos aquí F, una función de M para M. Entonces, en la primera coordenada aquí uno aplica la dinámica F, que es F de X. Y en la segunda coordenada uno sabe que dado un X aquí, uno tiene un elemento en GLD que es A de X. Entonces aquí tiene A de X, apliqué una matriz. A de X es una matriz. Y esa matriz aplicada al vector V. ¿Está claro? Un ciclo lineal es, uno considera una dinámica F. Primero, F es una transformación medible que preserva una medida de probabilidad aquí, mi. Y A es una función mesurable de M para GLDR. Es un ciclo F definido por A sobre F es dado por esta transformación. En la primera coordenada uno tiene F y X, en la segunda coordenada uno tiene A y X aplicada al vector V. Entonces, veamos el segundo iterado, perdón, F2 de XV. F2 de XV es nada más que F compuesto con F. Es una notación. F2 es F compuesto con F aplicado en el punto X y V. Y es igual a F de X en la primera coordenada y en la segunda coordenada uno tiene A de X aplicada al vector V. Entonces, ese es F2 de X a F de X aplicar aquí. Ahora ese es el vector. Aplicar al vector AXV. Y de manera general para todo n mayor o igual que 1, uno puede ver Fn de XV igual F compuesto con F aquí n veces aplicada a X. Aquí siempre lo denoto con Fn de X. Y al segundo coordenada uno tiene F en el punto n menos 1 de X aplicada hasta F de X a de X aplicada a B. ¿Está bien? Y voy a denotar toda esa expresión aquí como a n de X. O sea, ese significa el producto de A a lo largo de la trayectoria del punto X. Uno tiene X, perdón, aquí F de X,
F2 de X, etcétera, hasta Fn menos 1 de X. Y en cada paso aquí, uno tiene la matriz asociada a de X, que a de F de X, a de F2 de X, y aquí tiene a de Fn menos 1 de X. Y lo que estoy haciendo es multiplicar ao longo da trajetória. Diz que a Fn menos 1 de X multiplicado por a F2 de X, a F de X y a X. Y eso que estoy denotando por AN de X. ¿Está bien? Ese es las iteraciones en un ciclo lineal. Y el teorema se extiende de Furstenberg-Keston, que nos acabamos de ver aquí. Esse teorema de Furstenberg-Keston se estende nesse caso de ciclos lineares, que é o seguinte, que teorema também é de Furstenberg-Keston. Furstenberg-Keston. Aqui, as hipóteses são se logaritmo da norma de A, mais ou menos, é L1 de mim, ou seja, outras palavras, se el integral de logaritmo de la norma de A de X se integral con respecto a la medida mi es finita y la integral inverso es una matriz que cuando toma la inversa es una matriz y si es finita. ¿Está bien? Esa hipótesis, si ese está en L1 de mi, entonces existen funciones mesurables, dos funciones lambda plus de m para R y lambda menos de m para R, que son mensurables, medibles, perdón, medibles, tales que tienen la misma estimación. El límite cuando n converge por infinito 1 sobre n, logaritmo de la norma de AN de X es lambda plus de X y límite cuando n converge para 1 sobre n logaritmo de ANX inverso. Inverso, ese es lambda menos de X. Esas son las primeras estimativas. Y además, esa función es invariante. Es f invariantes. O sea, lambda plus de f de X es igual a lambda plus de X. Y lambda menos de f de X también es igual a lambda menos de X. Aquí mi casi seguramente es siempre. Siempre. Ese es el teorema de Furstenberg-Keston para cociclos. Isso também foi baseado nesse teorema de 1960, Furstenberg-Keston. E, además, se esse sistema F é ergódica, es ergódica, la transfer.
Esas funciones son constantes. Ergódica, yo recuerdo que Osvaldo tenía definido eso en el primer día, pero para recordarlo, decimos que S es ergódica si todo conjunto medibles invariante tem medida 0 o 1. O sea, para todo medible, conjunto medible, tal que F inverso é igual a E. Isso implica que a medida de E es 0 o 1. O sea, si ese es nuestro espacio M, ser ergódica quiere decir que uno no puede decomponer M en dos, no puede decomponer M en dos pedazos, donde cada pedazo es invariante. O sea, si uno pega un punto X aquí, la órbita de X queda siempre dentro de esse subespaço. E também aqui, se uno pega Y aqui, a órbita de Y queda dentro desse espaço. E cada um desses subespaços tem medida positiva. Ou seja, não existe A, B, dois subconjuntos próprios de M, tales que F inverso de A igual a A e F inverso de B igual a B e a medida de A e a medida de B será estrictamente entre 0 e 1. Isso, ser ergódica quer dizer que isso não pode acontecer, não pode passar, isso não pode passar. Então, qualquer conjunto invariante tem que ter medida 0 ou 1. Então, se o sistema é ergódica, isso implica que as funções lambda plus e lambda menos são constantes. São constantes. Constantes. Casi sempre. Casi sempre. Por exemplo, no caso de los produtos aleatórios de matrizes, o cociclo que modeliza essa ergódica. É por isso aqui eu solamente tenho um número real, não uma função, porque nesse caso é um caso ergódico. Eu vou explicar como usar os cociclos lineares para modelizar esses produtos aleatórios de matrizes. Alguma pergunta? O Duda? Ok, está bien. Entonces, veamos cómo usar ese lenguaje de ciclo lineal para estudiar los productos de matrices aleatorias. Son ciclos que se llama ciclo productos de matrices aleatorias. Matrices aleatorias. Entonces, necesito un espacio M. Voy a decir quién es M. Esse espaço M, uma transformação F, que é a dinâmica, uma medida μ e a função A. Então, M, vou primeiro considerar um espaço X que é 1 hasta N e vou tomar M como sendo X elevado a N. Isso quer dizer el espacio de las sucesiones xn, n mayor o igual que 0, con valor en x. Y ese espacio M es metrizable, o sea, tiene una métrica M de, por ejemplo, dar
dos puntos X y Y. La distancia entre X y Y puede ser vista como la sumatoria y K o N 0 hasta infinito xn menos yn sobre 2 elevado a n. Es una métrica en M. Métrica. Y ese espacio M es compacto también. Es compacto como productos. Compacto. Como productos y compactos. Aquí estoy tomando la topología discreta. Aquí M con la topología productos. Y esa topología es la misma topología gerada por esa distancia. M es compacto. La verdad, M es homeomorfo a un conjunto de Cantor. Sí, homeomorfo. Homeo a un conjunto de Cantor. Conjunto de Cantor. Ya, ese es el chip completo, ¿no? Ese es unilateral. Hay un shift completo. Pero mesmo esse também é homeomorfo a um conjunto de Cantor. Sí, sí. Sí, algunas personas, sí, por ejemplo, una de las cosas interesantes por tomar el shift bilateral, que aquí, por ejemplo, en lugar de zeta, es que el shift bilateral es una bisección, es un homomorfismo, sin vertibles. Pero, ok, voy a explicar cuál es la transformación aquí, como Oscar dijo que esa transformación es el shift. Okay. Pero ese conjunto solamente es homeomorfo a un conjunto de Cantor. Pero ahora vamos a introducir la dinámica en M. La dinámica aquí es el desplazamiento, que es el shift, que dijo Oscar, que es el shift. Que cómo definir el shift, que dar unas sucesiones, uno dar X aquí. Aquí, pero tal vez no lo dije claro que X, estoy viendo X como siendo XN, N mayor o igual que 0, y Y siendo YN, N mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y F de X aquí es nada más do que X más 1, N mayor o igual que 0. ¿Cómo explicar eso? Esa transformación es que, por ejemplo, tal vez mejor visualizarlo de esta manera. Que imagina que uno tiene posiciones predefinidas, que es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, etcétera, hasta n. Y uno empieza con X colocando las coordenadas de X aquí. Por ejemplo, yo pongo aquí X0, X1, X2, X3, etcétera, XN. Ese es X, las sucesiones XN. Y ¿cuál es la acción de esa función f? Lo que esa función hace es empujar toda la sucesión a la izquierda. O sea, aquí tenemos la misma cosa. Y la posición 0, la posición 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Y aquí voy a dejar caer el x0, o sea, x0 no hace parte más, x1, x2, x3, x4, aquí sería xn más 1, etcétera. Ese es el shift unilateral, porque solamente estamos viendo aquí de 0 hasta n. Hay otra shift, como dijo Oscar, bilateral, que menos 1, menos 2, menos 3, aquí menos n, etcétera. Aquí 0, 1, 2, hasta n. Sería considerando a n. Y el shift aquí se llama el shift completo, M, que es shift bilateral.
¿Sí? Ese de aquí es una bisección continua con inverso continuo, es un homeomorfismo, es un homeo. Pero esse daqui não é injectivo. O sea, mas o que estamos fazendo não faz muita diferença olhando o shift completo ou o shift unilateral. E vou definir uma medida de probabilidade em M, que vai ser a medida produto. Por exemplo, aqui em X, há uma maneira de definir uma medida de probabilidade em X, dando peso em cada desses elementos. Ou seja, vou considerar vector de probabilidade P aqui, que é P1 hasta Pn. O sea, y con la soma I de 1 hasta N de Pi igual a 1, certo? Essa é uma probabilidade nesse conjunto discreto. E em M, mi é nada mais, mi é P elevada a N. Se eu não está considerando o shift unilateral, o shift bilateral seria P a la Z. E essa F, com essa F preserva mi e esse chama shift de Bernoulli. De Bernoulli. Ok. E esse é ergódica. Ergódica. Essa é uma transformação ergódica, esse shift com respeito a essa medida. Tanto como o shift bilateral ou o shift unilateral. São todas ergódicas. E falta definir quem vai ser o A, que vai de M, para GL de R. Entonces, aquí, dado una sucesión X que X, N mayor o igual que 0, yo voy a asociar esa función A de X, es nada más que A en X0. Recuerda que X0 está en ese conjunto, 1 hasta N. Y tenemos también aquellas matrices A1 hasta N. Entonces, esse A de X0 é uno de estes daqui. Tá? Por exemplo, se X0 fosse igual a talvez 3, aqui seria A3. Ou se X0 fosse igual a N, A de X seria a N. ¿Está bien? Y lo que tenemos aquí es a N de X, dado N para todo N mayor o igual que 1, a N de X es nada más aquellos produtos, os posibles valores del productos aleatorios, los ANs. Aquí tenemos algo como AX N-1, productos a X1 a X0. Aquí es el producto aleatorio. E uno puede aplicar el teorema de Furstenberg-Kessler, en ese caso, que va a te dar el mismo resultado que vimos anteriormente aquí en el primero teorema, en el primer enunciado. Y parece cosículos, ahí uno tiene el mismo resultado. Ese es productos aleatorios de matriz y el teorema de Furstenberg-Kessler uno puede verlo como consecuencia del teorema subaditivo de Kingman, que es una versión más fuerte
mais forte del teorema que mostrou Osvaldo, que é o teorema de Birchhoff, teorema subaditivo, teorema de Birchhoff, ergódica. Entonces, esse é uma aplicação direta del teorema de Kingman, que é o teorema subaditivo ergódica subaditivo. Eu creio que vou parar aqui, não tenho muito tempo, são as 3. E tem perguntas? Muchas gracias por la presentación, ya muy interesante para mí al menos, ver cómo se relacionan sistemas dinámicos, teoría de la medida, probabilidad, son varias cosas, Exatamente. inclusive conjuntos de Uhum. Cantor, fractales. Exatamente, sim. Yo solo tenía una pregunta en el teorema que mencionaste sobre las funciones, tener integral Ok, finita. sim. Esse teorema, esse daqui? Sí, sí, ser L1 Sim, medible. sim. Me llamó la atención por qué es necesaria esa hipótesis. No sé si hay alguna forma intuitiva de É entender. porque se recorda que no primeiro dia Osvaldo provou o teorema subaditivo, esse teorema de Birchhoff, Ujú. ergódica, e a hipótese aí era também a existência da integral da função. Ah, Entonces, ese teorema también es una consecuencia de esos teoremas que ven allá. ok. Sí. Y lo interesante es que en ese caso, si el espacio es compacto, entonces uno ya sabe automáticamente que ese de aquí es siempre finito, es integral. Ese Mm, espacio compacto es una transformación aquí, son matrices continuas y es una medida de probabilidad, entonces esa integral es siempre finito. Entonces, con todo, si usted está trabajando, por ejemplo, en ese caso de shift, entonces como el espacio es compacto, uno no necesita esa hipótesis. ok. Es Exactamente, natural la hipótesis. Ok. exactamente es natural, sí. Para escapar esos casos de compacticidad, entonces uno necesita que la integral sea finita. Ujú. Sí, Ah, gracias. mucho gusto. De hecho, yo creo que ahí hay una teoría que, bueno, yo no la he tocado mucho, pero es ergodicidad bajo espacios de probabilidad, o sea, no, bueno, espacios de medida sería, ¿no? Que se van al infinito. Sim, Sin sim, sim. embargo, A teoria ergódica é infinita, é um campo grande, onde uno tenta estender todos esses resultados clássicos de teoria ergódica com medida finita, pero com medida infinita. E é pouco mais complicado nesse caso. sí, ahí necesitamos una tecnología nueva pues, para poder comprender cómo es que funciona. Sim, há resultado bastante interessante, há referências também, livros. E Sí. um colega meu também hizo la tese sobre teoria ergódica infinita. Sim, há bastante coisas interessantes. Ahí yo creo que ya se podría trabajar también con probabilidad libre, ¿no? Prueba libre. O sea, Sí, ya no es, digamos, ajá, ya no tomamos una sigma álgebra como referencia, sino que algo más, o un objeto más, no sé, más loco podría decirse. sí, 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 uno puede pensar en eso también, sí. Ya, digamos, en ese caso, bien específicos, donde uno trabaja con medidas de probabilidad infinita, es algo súper complicado. Sí. No todos, no, digamos, esa teoría aún falta cosas para probar. Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en entender cómo varía esos exponentes con respecto a esa medida. O sea, dar una medida mi y ergódica uno asocia ese lambda, los exponentes lambda plus o lambda más de mi. Okay. Y uno se pregunta, ¿esa función es continua? Sí. ¿O esa función será que es Lipschitz? Diferenciables. La cuestión de continuidad ya casi está completamente resolvido. Ya, Ya está, sí.
E a questão de holder em dimensão 2, sim, a minha tese de doutorado, eu hice, por exemplo, em dimensão 2, a questão de holder, pero há outros resultados também, como Lepage, outros autores que provaram também holder. E a diferenciabilidade também é uma questão bem delicada. E mesmo assim, como nós... Hello? Desculpa, não le escuché muy bien. ¿Alguien consiguió entender? You know, Por lo que yo entendí que son problemas en abierto todavía esa otra algunos parte. são abertos, outros aún não. Algunos são abertos. Ujú. Algunos são Ok. abertos. Sim. Genial. E esse estou dizendo com medidas de probabilidade super bonitos. Aqui estou vendo medidas com suporte compacto, medidas com suporte finitos, suporte meio compactos. Por exemplo, compacto. Uma das coisas, por exemplo, uno pode criar rapidamente descontinuidade dessas funções quando uno autoriza uma medida de probabilidade a ser zero, aí as coisas começando a se comportar de um jeito muito diferentes. Pero no caso, onde os suportes são compactos, aí os suportes são finitos, o problema é difícil, sim. Há muita coisa que fazer, sim. Ok, gracias, Yaya. Muito gosto. Bueno, todos estamos invitados a ver esos nuevos problemas en abierto y estudiar más sistemas dinámicos. Muchas gracias, Yaya, por el incentivo a la investigación y bueno, creo que si no hay más preguntas. Ujú. Muchas gracias también para ustedes por me dar la oportunidad de dar la charla aquí. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenido y cuando quieras. Estamos aquí. Te agradecemos. Esperamos que podamos continuar con los próximos seminarios en sistemas dinámicos, que esa es la temática que estamos intentando introducir en Centroamérica, ¿no? Es Sí, una cosa que nos interesa bastante, ¿no? Y ya vemos es que tiene relaciones con varias otras materias, ¿no? claro, hasta yo no toqué la parte de ecuación diferencial, pero originalmente esos exponentes de Lyapunov ven de las ecuaciones diferenciales, sí, con el estudio de la estabilidad de esa ecuación diferencial. Lyapunov, él estaba interesado más sobre esa estabilidad de las ecuaciones diferenciales. Bueno, tal vez un próximo seminario nos explicas cuál es la relación con esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Será mucho gusto, sí. Será un gran placer. Muchas gracias. Gracias a Bueno. ustedes. Chao, que pasen un lindo tarde. Gracias, excelente tema. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, nos vemos. Saludos. Chao.